Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y dramas turcos. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright N listos para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchísimos de ustedes les va a encantar, porque involucra a una de las parejas queridas, comentadas y shippeadas de la televisión Superíndice 3N turca Hande Rafael y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desenmarcar más o menos un rumor que ha estado circulando con muchísima fuerza en las últimas semanas, un rumor que ha hecho que las redes sociales exploten y que los fanáticos de esta pareja se pongan de nuevo en alerta mursima. ¿De QU Copyright estamos hablando? Pues nada y nada menos que de un supuesto amor secreto, de una reconciliación superíndice 3N que habrá estado ocurriendo a escondidas y que al parecer Hande Rafael finalmente ha decidido confesar. A su es mis chismosos prepurrense porque la información superíndice 3N que les traigo hoy es jugosa, es súper exclusiva y les aseguro que no se la van a querer perder. Pero antes de que empecemos a desentrar más o menos a todos los detalles, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, llenos de noticias frescas, dramas explosivos y chismes calientitos del mundo del espectáculo turco. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Como todos ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin, que nació superíndice 3 en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, fue un verdadero fenú superíndice 3 meno. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos enamoramos de su romance, de sus fotos juntos, de sus declaraciones de amor públicas. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ideal de muchos fanáticos alrededor del mundo. Su historia, digna de un cuento de hadas moderno, capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones y los catapultó superíndice 3 a la cima de la fama internacional. La serie que se transmitió superíndice 3 en numerosos pauses, no solo consolidó superíndice 3 sus carreras, sino que también copyright N creó superíndice 3 un fandom inmenso y apasionado, conocido por su ferviente apoyo y su dedicación superíndice 3N inquebrantable. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de un tiempo juntos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos con el corazón superíndice 3N roto y con la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Y es precisamente esa esperanza la que se ha reavivado con los rumores que vamos a analizar hoy. El impacto de su ruptura fue devastador para sus seguidores, quienes no podían creer que el amor que irradiaban en pantalla y fuera de ella, se hubiera desvanecido. La noticia se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en redes sociales, con mensajes de tristeza, desilusión y, por supuesto, peticiones desesperadas por una reconciliación superíndice 3N. La idealización superíndice 3N de su relación superíndice 3N era tal que muchos fanáticos se negaban a aceptar que todo había terminado, aferrándose a la posibilidad de un reencuentro. QU Copyright es lo que ha desatado esta ola de especulaciones. Pues bien, todo comenzó superíndice 3 con una serie de pistas sutiles, de movimientos copyrightjicos y de coincidencias sospechosas que han hecho que los fanáticos observadores empiecen a unir los puntos. Primero hablemos de las redes sociales. Como sabemos, Hande y Kerem son muy activos en sus cuentas de Instagram, donde comparten fotos de sus proyectos, de su vida personal y donde interactúan con sus seguidores. Instagram, la plataforma donde su amor floreció superíndice 3 y se mostró superíndice 3 al mundo, se ha convertido ahora en el epicentro de todas las especulaciones. Cada me gusta, cada comentario, cada fotografía, es analizada al detalle por los fanáticos, buscando la munimase más menos al que confirme sus sospechas. En las últimas semanas, algunos fanáticos han notado que ambos han estado publicando fotos en lugares muy similares, en los mismos restaurantes, en los mismos paisajes, incluso en los mismos eventos. Coincidencias muy sospechosas, ¿verdad? Además, han empezado a intercambiar likes y comentarios en sus publicaciones, algo que no hacían desde hace mucho tiempo. Estos likes y comentarios, aunque parezcan insignificantes, han sido interpretados como un acercamiento, como un intento de reconstruir el puente que habían roto. Los fanáticos han creado hilos interminables en redes sociales, comparando fotografías, analizando la luz, los colores, los objetos que aparecen en ellas, buscando patrones que demuestren que Hande y Kerem están efectivamente frecuentando los mismos lugares.
Algunos incluso han llegado a contratar detectives privados para rastrear la ubicación superíndice 3n exacta de las fotografías y verificar si, en efecto, coinciden. La obsesión superíndice 3n es real, mis amores. Pero la cosa no se queda aún. Los rumores se intensificaron cuando se filtraron unas fotos de Ande y Kerem juntos en un aeropuerto, supuestamente viajando al mismo destino. Aunque las fotos no eran muy claras, muchos aseguran que se trataba de ellos. Imaginen la explosión superíndice 3n en las redes sociales. Todo el mundo empezó superíndice 3 a hablar de una posible escapada romántica, de un intento por revivir la llama del amor. La calidad de las fotografías era pu copyright sima, borrosas, tomadas a la distancia, pero eso no impidió superíndice 3 que se viralizaran rápidamente. Los fanúlticos armados con programas de edición superíndice 3n y un gran espíritu de investigación superíndice 3n, ampliaron las imágenes, las mejoraron, las compararon con fotografías conocidas de Ande y Kerem, llegando a la conclusión superíndice 3n de que efectivamente se trataba de ellos. El destino del viaje obviamente se convirtió superíndice 3 en un misterio a resolver, con teorías que iban desde una isla paradisíaca hasta un retiro espiritual en las montañas más menosas. Y como si todo esto fuera poco, hace unos días, Hande Eru Párrafo concedió superíndice 3 una entrevista a una famosa revista turca. En la entrevista Hande habló superíndice 3 de su vida personal, de sus proyectos profesionales y por supuesto, de su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin. Aunque no dijo explícitamente que habían regresado, sus palabras dejaron entrever algo más que una simple amistad. La entrevista, publicada en la portada de la revista, se convirtió superíndice 3 en objeto de análisis exhaustivo. Cada palabra, cada frase, cada entonación superíndice 3n fueron diseccionadas por los fanúlticos, buscando pistas que confirmaran la reconciliación superíndice 3n. Los expertos en lenguaje corporal fueron consultados para interpretar los gestos y las expresiones faciales de Ande durante la entrevista, llegando a conclusiones contradictorias, pero todas igualmente apasionadas. Ande dijo que siempre tendrá un cariño más menos o muy especial por Kerem, que lo considera una persona muy importante en su vida y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. También Copyright N dijo que siempre estará agradecida por el apoyo que recibió superíndice 3 de U con diéresis Copyright L durante los momentos difíciles de su carrera. Estas declaraciones, aunque tiernas y afectuosas, no eran suficientes para los fanúlticos exigentes. Querían una confirmación superíndice 3n directa, una declaración superíndice 3n de amor incondicional, algo que les permitiera gritar a los cuatro vientos que eran Keris back. Pero la frase que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n fue cuando dijo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Una frase que ha desatado todo tipo de especulaciones. Esta frase ambigua y cargada de potencial, fue la chispa que encendió superíndice 3 la llama de la esperanza. Nunca se sabe. ¿Acaso significa que la puerta a la reconciliación superíndice 3n estuvo abierta? ¿Acaso Ande estuvo dejando una rendija para que Kerem pueda volver a entrar en su vida? Las preguntas se multiplicaron exponencialmente alimentando la ilusión superíndice 3n de los fanúlticos. Muchos interpretaron esta frase como una confirmación superíndice 3n implícita de que algo estuvo pasando entre ellos, de que estuvo dándose una nueva oportunidad. Otros, cautelosos, prefieren esperar a una confirmación superíndice 3n oficial. Pero lo cierto es que las palabras de Ande han alimentado a las esperanzas de los fanúlticos que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. La cautela, sin embargo, es comprensible. Los fanúlticos han aprendido a no dejarse llevar por la pasión superíndice 3ny a mantener los pies en la tierra, después copyright S de la decepción superíndice 3n que sufrieron con la ruptura. Pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, y en este caso, la esperanza de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, sigue viva que nunca. Ahora bien, Copyright piensa Kerem Bürsin de todo esto. Pues bien, Kerem también Copyright N ha sido bastante discreto al respecto. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial sobre el tema, pero se le ha visto muy sonriente y relajado en las últimas semanas. Algunos dicen que incluso ha estado atento a las redes sociales de Ande, dejándole comentarios y likes en sus publicaciones. El silencio de Kerem, lejos de ser interpretado como indiferencia, ha sido visto como una confirmación superíndice 3n tu cita. Su sonrisa en las fotografías, su mirada brillante, su actitud relajada,
todo apunta a que es tú feliz y tranquilo, y muchos creen que esta felicidad es tú relacionada con Ande. Sus interacciones en redes sociales, aunque discretas, no han pasado desapercibidas. Un simple emoji de corazón superíndice 3n, un like a una fotografía, un comentario ingenioso, han sido suficientes para desatar la euforia entre los fanúlticos. Además, fuentes cercanas a la pareja han revelado que Ande y Kerem han estado en contacto constante desde su separación superíndice 3n, que han mantenido una amistad cercana y que se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Al parecer, la ruptura no fue tan dramática como se pensaba y ambos han sabido mantener una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Esta información superíndice 3n, proveniente de fuentes ANU superíndice 3 ni más pero confiables, ha contribuido a alimentar los rumores de reconciliación superíndice 3n. La idea de que Ande y Kerem han mantenido una amistad a pesar de la ruptura, sugiere que los sentimientos entre ellos nunca desaparecieron por completo, y que la reconciliación superíndice 3n es, por lo tanto, una posibilidad real. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación superíndice 3n inminente? ¿O simplemente se trata de una amistad muy fuerte? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que podemos afirmar es que hay muchas más menos sales que apuntan a que algo esté pasando entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Las coincidencias, las fotos filtradas, las declaraciones de Ande, todo parece indicar que hay algo más que una simple amistad. La incertidumbre, sin embargo, es parte del encanto. La expectativa, la emoción superíndice 3n, la adrenalina que genera la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n, es lo que mantiene a los fanúlticos enganchados a esta historia. Por supuesto, también copyright N es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. En el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen y es fácil caer en rumores infundados. Pero en este caso, las más menos sales son tan evidentes que es difícil ignorarlas. La objetividad en este contexto es fundamental. No podemos dejarnos llevar por nuestros deseos y fantasías, y debemos analizar la información superíndice 3n con un ojo crítico. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que hay elementos que sugieren que algo está sucediendo entre Ande y Kerem, y que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n es real. En definitiva, mis queridos chismosos, el romance entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera muchísima pasión superíndice 3n y expectación superíndice 3n. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja al respecto y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Esta historia, llena de giros inesperados, de rumores y especulaciones, nos demuestra una vez más el poder del amor y la pasión superíndice 3n que despiertan las celebridades en sus seguidores. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, basándonos en las coincidencias en sus redes sociales, las fotos filtradas en un aeropuerto y las declaraciones de Ande en una entrevista. Hemos visto que hay muchas más menos sales que apuntan a que algo está pasando entre ellos, pero también copyright N hemos sido cautelosos y hemos evitado caer en especulaciones infundadas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes todos los chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos como pareja? Du copyright déjenme saber sus opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Adiós superíndice 3S.